Un saludo, queridos hermanos. Es el ministerio elgozodejehová.com que semana a semana traemos una clase para reflexión, para conocer mejor la palabra del Señor. Vamos a escuchar una adoración, una alabanza que nos ayude. Sí, Señor. Gloria a tu nombre, Dios. Sí, Señor. Me gozaré en tu presencia, Señor. Me gozaré en tu presencia, Señor. Gloria a tu nombre. Bendito eres. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito eres, Dios de la gloria. Bendito eres, Señor. Bendito, bendito eres, Padre de la gloria. Qué bueno, queridos hermanos, traer una clase más. Esta clase está en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 2. Vamos a estudiar un poco y entender mejor la palabra. Mateo, capítulo 3, versículo 2. La palabra de Dios se lee así. Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Gracias, Padre. Es tu palabra la que nos va a hablar ahora. Te pido que el Espíritu Santo, Señor, ponga palabra en mi boca para poder discernir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Amén. Queridos hermanos, el tema de hoy es el carácter en el reino de Dios. Vamos a entender un poco esta terminología. Como una forma de introducción, el reino de los cielos es uno de los temas principales del libro de Mateo. Mateo lo menciona más de 50 veces en su libro. Jesús habla sobre el reino de los cielos. Jesús nos habla. Ahora, este reino se muestra donde que reina el rey. O sea, ¿dónde está el reino? ¿Dónde está el rey? Mateo 3:2. Ahí nos dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto nos quiere decir, hermano, que eso se extiende a la medida que las personas van y dan la bienvenida a Jesús a reinar en cada uno de sus vidas. Ahí es donde dice que va a reinar el rey. Otra cosa es diferente, es el reino de Dios. Va a venir en una forma minuciosa, en una comparación entre el libro de Mateo y los otros evangelios, muestran que el reino de los cielos, oiga bien, el reino de los cielos y el reino de Dios son distintos. Son distintos los nombres para el reino de Dios. Recuerde bien el término que voy a hablar sobre el reino de los cielos y el reino de Dios. Porque en Mateo 8:11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente
y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Usted puede ver que hay uno es que reina en el corazón y el otro es el que reina en el cielo. Sin embargo, Jesucristo en este capítulo habla 8 aspectos del carácter de su reino. Estas son 8 bienaventuranzas, que quiere decir 8 bendiciones, y cada una de estas bendiciones están divididas en 2 grupos. Uno es la cualidad y la otra es las expresiones del carácter cristiano. Vamos a distinguirlo, porque cuando nosotros leemos la Biblia esto no se nos dice, sino que leemos, pero estamos estudiando. Ahora, ¿cuáles son las cualidades del carácter cristiano? Cuando comenzamos a ver, son los pobres en espíritu. Esta es la primera cualidad. De todo cristiano, la primera cualidad es el carácter que nos menciona Mateo 5:3. Porque dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es interesante verlo, porque los pobres en espíritu son aquellos que se dan cuenta que ellos no son la fuente de una riqueza espiritual. Ellos dependen, y cada uno de nosotros dependemos de Dios para suplir las necesidades espirituales. Jesús no declararía bendición sobre aquellos que se jactan, que dependen de sí mismos. Porque hay quienes quieren ellos depender de ellos. Pero eso no es lo correcto. Lo correcto es depender de Dios. Antes bien, Él bendice a aquellos que piensan que sin Dios tienen poco que ofrecer, o mejor dicho, nada. Porque todo lo que uno tiene es porque le ha recibido de nuestro Señor. A todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo creen que sin Él no pueden hacer nada. Obviamente, Él es el que suple las necesidades de cada uno de nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener bien en cuenta, ya que cuando uno estudia más, el libro de Juan 15:4 nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Por eso, hermanos, el publicano, el cobrador de impuestos, aquel que robaba, que ni siquiera él levantaba la cabeza cuando oraba, es un ejemplo de una persona que es pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque Lucas nos explica mejor. Mas se dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Él dependía de Dios como cada uno de nosotros. Nosotros no dependemos de nosotros mismos, sino de nuestro Creador. Solo las personas como Él compartirán el reino de los cielos. Nosotros tenemos que entender que si Dios nos da una gracia, sea para predicar, para enseñar, para evangelizar, como quiera que sea, es gracia, no es porque ellos son superdotados con la palabra, es por la misericordia de Dios. También hay otra, dentro de los 8 que mencioné, voy a mencionar el segundo, los que lloran. Mateo 5:4, y esto está en su Biblia, de uno en uno, vamos a ver. 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué nos está diciendo? Primero entienda que esta es la segunda cualidad del carácter de un cristiano. Lo ha dicho el libro de Mateo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Porque ya que todos son felices y enriquecidos con aquellos que claman a Dios por sus necesidades, por sus pecados y también por los pecados de otros. Esta clase de lamento, de llanto, de lloro, lleva al arrepentimiento y al cambio, como lo menciona la palabra en 2 de Timoteo 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermanos, entendamos, hay de aquellos que se ríen durante su vida, como lo dice Lucas 6:25. Hay de vosotros los que están saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Queridos hermanos, vamos entendiendo cada una de estas partes, ya que demasiado brillo del sol crea un desierto. A veces vemos mucho mejor después cuando nuestros ojos son lavados por las lágrimas. Nos habla Santiago 4, capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice, afligidos y lamentad y llorar, que vuestra risa, para que no se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, que Él los exaltará. Viene otra bienaventuranza, que es la bendición de los mansos. 5:5 nos dice, bienaventurados los mansos, porque ellos van a recibir la tierra por heredad. Esta es la tercera cualidad que se nombra en Mateo 5:5. La palabra griega para mansos describe como si fuese un potro que está sujeto a su jinete. La mansedumbre, óigalo bien, la mansedumbre no es debilidad, más bien es una fuerza sometida a la autoridad. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Moisés, y eso lo hemos visto mucho en el Antiguo Testamento, que fue el hombre más manso sobre la faz de la tierra, y está en el Números capítulo 12:3. Ahora, sin embargo, este mismo Moisés que mueve cerro de oro y lo molió hasta reducirlo a polvo, y luego esparció las cenizas sobre las aguas y dio a beber a los hijos de Israel, de acuerdo al libro de Éxodo capítulo 2, versículos 19 y 20. Ahora entienda usted que ningún hombre débil hubiera hecho esto. Sin embargo, cuando Moisés fue acusado, él no se defendió, de acuerdo a Números 12, 1 al 3. Él no se defendió. Humildemente, él presentó su caso a Dios. Lo presentó. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después de haberlo presentado a Dios? Entonces, quien juzgó fue María y Aarón. Dios los juzgará. Usted deja todo en manos del Dios. De ese Dios vivo, usted lo deja todo. Él hace justicia. Los mansos no se defienden a sí mismos. Vea el caso de Jesús, por ejemplo. Ellos someten su vida a Dios. El mundo desprecia a los mansos. Pero Jesús dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Sí, hermanos, ellos van a heredar la tierra. Los mansos, recuerde usted que Moisés era un hombre manso y el único manso en toda la tierra, dice la palabra. E hizo todas estas cosas. Ya Dios luego castiga a María con una lepra,
Esa es otra clase. Pero también viene otra bienaventuranza que es el que anhela justicia. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es la cuarta cualidad, el del hambre y de la sed. Son deseos fuertes. ¿Qué persona se olvida de comer? ¿O qué persona se olvida de beber? No hay. Eso es algo fuerte que a uno le da cuando tiene sed o cuando tiene hambre. Sin embargo, Jesús dice y bendice a aquellos que tienen hambre y sed de tener una buena comunión con Dios. Él promete saciar todas las necesidades. Dios no defrauda a los que lo anhelan. Él recompensa a aquellos que lo buscan fervientemente. Uno cuando lo ve en el libro de Hebreos capítulo 11:6, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y segundo punto es comer un alimento espiritual, aun cuando no se tiene hambre. Por ejemplo, usted, al igual que muchos hermanos, cuando leen la Biblia por algunos minutos, aun cuando no desea hacerlo, lo va a leer. Esto hará despertar el deseo de dormir. Va a querer dormir. Su deseo es dormir por la palabra de Dios. Va a quedarse dormido. Que todos nosotros tengamos hambre y sed de justicia, como el caso de María, la hermana de Lázaro. Usted lo ve en Lucas capítulo 10, 38 al 42. Viene otro. Ahora bien, veamos el quinto, la pureza de corazón. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los que de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta es la quinta cualidad. Un metal puro como el oro es uno que no está mezclado con ningún otro metal. Un corazón puro es aquel que no se mancha. ¿Con qué? Con los malos deseos. Santiago y Juan, estos hermanos, no eran puros. No, ellos no eran puros de corazón cuando trataron de obtener los tronos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Por eso que cuando usted lea, vaya entendiendo. La sexta muestra el carácter cristiano. ¿Cuál es? Las misericordias. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Las personas imitan a Dios cuando comparte sus bienes. Puede ser su comida, algo que usted comparte con los menos afortunados. Por ejemplo, el buen samaritano imitó a Dios cuando mostró misericordia. Está en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 27. Solo los misericordiosos recibirán misericordia de Dios en el juicio final. Por lo tanto, Satanás se desilusionará cuando las personas muestran misericordia. Él sabe que se les devolverá, porque cuando usted le da a uno de los hermanos pequeños, Dios lo recompensa. Luego viene otro más, los pacificadores. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es una segunda cualidad práctica. Aquí se menciona como cualidades del reino de Dios. Ahora, una pregunta, ¿de qué manera son los cristianos pacificadores? Primero, cuando los cristianos reciben paz de Dios a través de Jesucristo. Lo dice Romanos 5:1.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera se produce paz entre Dios y los cristianos. Segundo punto, los cristianos son pacificadores cuando, como embajadores, así como fue embajador Pablo, fue llevando la palabra a muchos rincones de la tierra. Por eso que 2 Corintios 5, 20 y 21 nos dice, así somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Al que no conoce pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Hay un tercer punto. Los cristianos traen paz por la forma en que solucionan sus conflictos en cada uno de ellos, y uno lo puede ver en el libro de Mateo 5, del 23 al 26. Hay otra cualidad, los que padecen persecución. 5:10 de Mateo nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, hermano, esta es la última bienaventuranza. Los ciudadanos del reino son bendecidos, aún en la persecución. Los cristianos aprenden a regocijarse cuando enfrentan pruebas de todo tipo, porque demuestran que ellos están sufriendo como lo sufrieron los profetas y los apóstoles. Es bueno identificarse como siervos de Dios. Los cristianos también se gozan porque saben que la persecución ayuda ¿a qué? A desarrollar perseverancia. Un carácter justo no merece persecución, pero a veces el sufrimiento es parte de la voluntad de Dios. Los cristianos, cada uno de nosotros, solamente somos pasajeros en este mundo. Ahora bien, sigamos viendo más adelante en el mismo libro de Mateo 5:17, donde la ley y el reino de Dios. Vamos a ir mirando lo que es todos estos términos. 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús cumplía la ley al enfatizar su significado completo y profundo. Él vino para completar lo que había comenzado. El enfoque del fariseo era legalista. Ellos guardaban la ley por fuera, pero la quebrantaban en sus corazones. Por el contrario, los ciudadanos del reino de Dios deben guardar el espíritu de la ley, no solo su letra. Por eso que Jesús nos dio 6 ejemplos. Nos dio ejemplos de asesinato, de adulterio, de divorcio, de juramentos, de venganza y enemigo. Vamos a mirar cada uno de estos. En cada uno de estos los fariseos enfatizaban la letra de la ley. Sin embargo, Jesús enfocaba la ley interior del corazón. ¿Por qué? Porque el pecado de la ira. Cuando vemos nosotros Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, nos dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matase será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de juicio ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno después. Hermanos, antes de tratar con las consecuencias de un pecado, Jesús se enfocó en la raíz. Jesús nunca habló por encima, entró a la raíz. El asesinato nace de la ira. Por lo tanto, Jesús iba más allá del síntoma, sino que él buscaba la causa. Jesús enseñó que no es suficiente evitar asesinar a alguien. La ira también debe ser controlada. Cuando la gente se enoja con otros, ellos están juzgando. Esto trae como consecuencia el juicio de Dios. Aún entre los cristianos se enojan. ¿Por qué? Tenemos que entender lo que Mateo 7, 1 y 2 nos dice. No juzguéis para que no seas juzgados. Porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida en que medéis, os serás medido. Esto se refiere a la emoción del enojo, que se convierte en pecado. Por lo tanto, airarse no es pecado, pero puede llevarlo al pecado. Los cristianos deben aprender a controlar, ¿qué? Sus emociones. Tienen que controlar, rindiéndolas todos al Espíritu Santo, quien produce del autocontrol. Él nos va a controlar, nos va a ayudar a controlar estas emociones. El segundo punto que habla Jesús es el pecado de la lujuria. Jesús vino a cumplir la ley, es decir, vino a enfatizar el espíritu de la ley. La ley prohíbe tanto el asesinato como el adulterio. Estos pecados son el resultado de los malos deseos de la ira y la lujuria. Por tanto, Jesús tocaba los deseos que antecedían al asesinato y al adulterio. En otras palabras, se enfocaba en la condición del corazón. Ambas estaban en el corazón. Por otra parte, los fariseos se enfocaban en la práctica externa o palabras de la ley y la tradición. Jesús dijo que el problema real no era las manos sucias, sino el corazón sucio. Y usted lo puede desarrollar mejor en el capítulo 15, versículos 19 y 20 del libro de Mateo. Jesús enseñó a los discípulos a orar. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, dispuesto, pero la carne es débil. Una cosa es ser tentado, queridos hermanos, y otra cosa es decidir ceder en tentación. Porque usted puede, pero está usted. Pida ayuda siempre al Espíritu Santo. Con respecto al pecado sexual, Dios ha bendecido al sexo dentro del matrimonio. Por lo tanto, el sexo fuera del matrimonio le desagrada. Las personas deben orar para que el Espíritu Santo les dé el poder de poder vencer el pecado, aún aquellos cometidos en la mente. Veamos el otro punto, el divorcio y el adulterio. Con respecto al divorcio, mire lo que los fariseos pensaban. Los fariseos guardaban la ley literalmente al dar a la mujer un certificado de divorcio. Así era en esos tiempos. En aquellos días, eso es lo que funcionaba. Un hombre judío podía divorciarse de su mujer por razones sin importancia, simplemente porque le echó más sal a la comida. Ya iba la carta del divorcio.
De esta manera el fariseo podía divorciarse de una mujer buena y él va a argumentar que había guardado la ley porque le había dado el certificado del divorcio. Sin embargo, hermanos, tal actitud no guarda el espíritu de la ley, porque cuando vemos Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32, dicen, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de adulterio, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. De acuerdo a la forma y estilo de vida de aquel entonces, Jesús enseñaba, había hipocresía. Él dijo, quien sea el que dé el divorcio a una mujer inocente, la obliga a cometer adulterio. ¿Por qué? ¿Por qué iba a cometer un adulterio? Porque de acuerdo al estilo de vida de aquel entonces, ¿a dónde iba a encontrar una mujer comida o refugio? Tenía que volverse a casar. En cada caso se quedaba indigente, no se volvía a casar por caso de infidelidad. Hermanos, la víctima tenía derecho moral a divorciarse y a volverse a casar. Sin embargo, en muchos casos, el divorcio o el divorciarse y volverse a casar puede convertirse en adulterio. Esto está aún hasta hoy vigente. Otro punto importante es la irrelevancia de los juramentos. Mateo 5, 33 y 34 nos dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, está hablando a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, ni que es el trono de Dios. A los fariseos les gustaba aparentar ser justos, pero ellos usaban la ley como un manto para cubrir su maldad. Una vez que Jesús expuso lo que era la hipocresía de estos fariseos, podemos seguir examinando un poco más en el capítulo 23 de Mateo, del 16 al 22. Un fariseo juraba por el templo, y cuando él no cumplía su promesa, decía que un juramento por el templo no era algo sólido. La gente común no conocía estas lagunas jurídicas en las leyes de los fariseos. Por lo tanto, muchos fariseos engañaban a aquellos que no eran expertos en tradiciones. Jesús dijo a estos hipócritas que eran como tumbas lindas por fuera, pero por dentro llena de huesos muertos y toda clase de impurezas. Un juramento no es necesario para un hombre honesto, porque la palabra de un ser honesto no necesita ser convalidada. Jesús enseñó que el espíritu de la ley es decir la verdad. Usted lo ve en Santiago 5:12. Y cumplir con lo que uno dice. Los ciudadanos del reino de Dios guardan el espíritu de la ley. El otro punto es la venganza de Dios. Mateo 5, 38 y 39 nos dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Estimados hermanos, Dios entregó al principio ojo por ojo para garantizar justicia. Pero esto limitaba
la venganza a lo que era justo. Limitaba la venganza a los que era injusto. Algunos eruditos dicen que los fariseos estaban usando este principio para justificar venganzas personales. En Mateo 5, 38 al 42, Jesús enseñó varios principios con respecto a rendir los derechos personales. También en Mateo 5, 41 dice: y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él dos. En aquellos tiempos del Nuevo Testamento, un soldado romano podía obligar a un judío a llevar su equipaje por una milla. Aunque los judíos odiaban tal servidumbre, Jesús les instruyó a obedecer una milla. Una milla. Esto era para mostrar el amor. El poder más grande de este universo, el amor. Y para imitar a Dios, la rebelión y la contienda no cambian a las personas para mejor, porque se enfocan en los efectos de las acciones de las personas. El amor cambia el corazón. El amor cambia el corazón al enfocarse en las causas de las acciones de las personas. La gente escoge uno de los tres caminos, hermanos. En la vida está el camino bajo. Es para aquellos que se niegan a cumplir sus deberes de la primera milla, a quienes no quieren cumplir. Ese es el nivel que se conoce que es de la primera milla o el camino bajo. Ahora bien, a menudo reclaman y caminan en el camino intermedio. El camino bajo no quieren ir. En el camino intermedio son aquellos que entre dientes, hablando y no queriendo, van la primera milla y se detienen. Al terminar la primera milla se detienen sin hacer más de lo que la vida le pide. Finalmente, queridos hermanos, están aquellos del camino mayor. Es para los ciudadanos del reino de los cielos. Estos seguidores de Jesús hacen más de lo que se les pide en la vida. Ellos ofrecen la segunda milla. Mateo 5:39 dice que Jesús enseñó a los creyentes que deben poner la otra mejilla. La misión de Dios es más importante que nuestros sentimientos y derechos personales. Sin embargo, este concepto no debe ser llevado a extremos. Los cristianos tienen el derecho de proteger sus hogares de cualquier daño. Sin embargo, la violencia no puede ser el estilo de vida de un cristiano. Hagamos el esfuerzo. Muchos de nosotros no queremos caminar la primera milla. Muchos no quieren o a mucha fuerza hacen la primera milla. Pero aquellos que dedican el tiempo a servir al Señor, ese hace la segunda milla. Por lo tanto, hagamos el bien. Hagamos lo que conocemos nosotros como evangelismo. Salgamos a misiones. Salgamos a misiones llevando la buena nueva de salvación. El tiempo se acorta. Es tiempo difícil. Pero si no queremos trabajar para el Señor, ¿cómo vamos nosotros a tener recompensa? Hagámoslo por amor a su nombre, por el sacrificio hecho, por el amor que Él se entregó en una cruz para restaurarnos a cada uno de nosotros. Bendiciones, hermanos. Usted puede repasar con su Biblia estas clases. Son clases para edificar, para ir entendiendo mejor. Que Dios lo bendiga. Será hasta la próxima clase.
Bendiciones.